¿Qué haces, che? Vamos a hablar de pizza, pedofilia y Donald Trump. Toma asiento. Hace un tiempo hice un video sobre teorías conspirativas que tenía más bien la idea de revisar el tema de forma genérica, analizar algunos casos bastante emblemáticos y entender más bien la psicología del pensamiento conspirativo, o por lo menos tratar de rasguñar un poco la superficie de ese tema que es bastante complejo. Además de hacer muchos chistes de mierda. La premisa era chusmear un poco el tema de forma genérica y después ir haciendo videos sobre algunos casos particulares que valiera la pena analizar. Y es exactamente lo que vamos a hacer a continuación con el tema de Pizzagate y QAnon. Vamos, si no tenés ni idea de qué es todo esto de Pizzagate, no te preocupes, yo tampoco. Bueno, chao. Bueno, la historia de Portapizza es una de esas que le imputan, ¿entendés? Portapizza, jaja. Es una de esas que le imputan características sectarias a las altas esferas del poder, poniendo a estos grupos de influencia monetaria o política en el seno de situaciones no muy cristianas, digamos. En este caso las acusaciones son más bien de trata infantil, pedofilia, con connotaciones satánicas. Todo muy normalito, ¿no? La clásica historia de un grupo de pedófilos satánicos liderados por Hillary Clinton que utilizan el sótano de una pizzería para sodomizar, comercializar y sacrificar niños en rituales diabólicos, además de comer pizza de ananá. Ah, y hay algunas fuentes que también sostienen que hay canibalismo implicado en todo esto, lo cual es interesante, supongo. Madre mía. Cuestión que es una típica historia para el programa de Virginia Lago, ¿no? Ah, mantrande. La cuestión arrancó allá por el 2016 cuando, gracias a Wikileaks, se filtraron unos correos de John Podesta, el jefe de campaña de Hillary Clinton, en los cuales, según fuentes reputables como 4chan y Twitter, había mensajes codificados que evidenciaban el tráfico de menores y algunas cosas turbias. La concha de mi hermana. Me mordí la lengua, así que voy a hablar con un pelotudo el resto del video. Arre, ya venía hablando de un pelotudo. Originalmente la teoría era fuertemente política y esto se condice con el hecho de que para fines de 2016 había elecciones en Estados Unidos y Hillary estaba postulándose como candidata de parte de los demócratas, que son uno de los dos partidos predominantes de la política yankee. Hay que resaltar que hay datos estadísticos demostrando que gran cantidad de los tweets que hablaban del tema y medio que le daban popularidad y lo busteaban venían de lugares remotos para el centro de la cuestión como República Checa y Vietnam. Hubo una enorme cantidad de bots fogoneando la cuestión en redes sociales y ello indica por lo menos que había grandes poderes políticos muy interesados en sacarla a flote, ¿no? Y en tratar de darle relevancia en vista de la situación electoral estadounidense. También pasó que en Turquía por aquellos tiempos se hizo bastante alaraca, se agitó bastante el agua por este tema, pero eso puede tener que ver con el hecho de que en Turquía por aquel tiempo había algún escándalo similar dando vueltas por la opinión pública, así que probablemente les haya servido la cuestión de Pizzagate para derivar la atención hacia otro lugar. Hasta ahora no dijimos mucho de los mails en sí. Vamos a partir de la base de que la conexión con la pizzería Comet Ping Pong, esta pizzería donde supuestamente se realizaban los rituales satánicos al son de un tema de Pantera, viene a propósito del hecho de que entre los mails de John Podesta, el jefe de campaña de Hillary Clinton, del cual se filtraron los correos, había algunos de ida y vuelta con el dueño de esta pizzería, que se llama James Alefantis y es un tipo aparentemente de bastante influencia ya por sus pagos washingtonianos, además de apoyar pública y fuertemente a los demócratas. Los correos de Podesta se empezaron a ocultar originalmente en 4chan y de hecho si vamos a los textos originales de estos mails vamos a encontrar varias cosas que suenan por lo menos peculiares o nos hacen levantar un poco una ceja. A mí no me sale eso de levantar una ceja igual, pero vos me entendés, es como que te genera algo curiosidad. A vos te sale, a mí no me sale, no sé cómo hacen. Bueno, cuestión que por ejemplo en los correos de Podesta aparece uno en el cual el tipo dice que le gustaría sentarse a comer pizza por 1 hora. Y hay varios más que tienen ese mismo aspecto, medio rarito. Tal vez estamos sacando de contexto las conversaciones, pero parece un poco extraño que alguien te pregunte, che, ¿querés ir a comer pizza por 1 hora? Supongo que podría tener sentido si estamos hablando de dos personas que están cortas de tiempo y dicen, che, tengo 1 hora, vamos a comer una pizza. Sigue sonando medio raro, la verdad. Un dato curioso es que en 4chan la frase cheese pizza, una pizza de musa, se usa como eufemismo para la pornografía infantil, porque cheese pizza abreviado es CP, como child porn. Digo que es curioso porque este acrónimo apareció en 4chan debido a que en el foro estaba prohibida la frase child porn, entonces para referirse a la pornografía infantil sin necesariamente hacer una alusión explícita a la misma, utilizan la frase cheese pizza, pero pareciera que algunas de las sospechas de los foreros de 4chan vienen de relacionar este acrónimo, que es propio de ellos, con los correos de Podesta.
Quiero decir que sería curioso que Podesta utilizase justamente la misma estrategia eufemística para referirse a la pornografía infantil. Más aún en los mails, por lo que vi al menos, no encontré ninguna instancia en la cual se hable explícitamente o por lo menos sostenidamente de cheese pizza, sino que se habla de pizza en general. Pero bueno, bien podría ser que Podesta utilice el mismo mecanismo, siendo que está presuntamente hablando de pedofilia con el dueño de una pizzería o con gente que linda por una pizzería o come mucha pizza, no sé. ¿Vos qué pensás? Para ser justos, este nexo conceptual que parece medio traído de los pelos no fue lo único que le llamó la atención a los foreros acerca de los mails de Podesta y la conexión con Alefantis. Se sabe que hubo varias reuniones de personajes influyentes del Partido Demócrata en la pizzería de Alefantis y que tenían como objetivo apoyar la campaña de Hillary Clinton. Como ya dijimos, este tipo, el dueño de la pizzería, era un demócrata y apoyaba públicamente a los demócratas, además de ser muy influyente. Así que no es que se sacaron totalmente de la galera la conexión entre la pizzería y estos correos. Pero, si lo pensás, hasta ahora lo único que tenemos son un par de mails medio raros y un tipo que es dueño de una pizzería y tiene una posición política. No hay nada realmente extraordinario por ahora en lo que hemos visto. Además de eso, hay algunas cosas extrañas como el arte que coleccionaba John Podesta, que realmente no es muy feliz para el caso que tenemos en mano, y los logos de algunos locales de la zona, como el de Vesta Pizza, que son bastante parecidos a los iconos identificados por el FBI como símbolos que utilizarían redes de pedofilia para identificarse mutuamente o para comunicarse o cosas así. Igual lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de estos logos son bastante genéricos. En el caso de Vesta Pizza, por ejemplo, estamos hablando de un triángulo espiralado, que realmente es una de las imaginaciones más triviales que se le podría ocurrir a alguien para un logo, especialmente si estamos hablando de pizzas, sabiendo que las pizzas tradicionalmente en sus porciones son representadas por un triangulito. En fin, me parece un poco traído de los pelos por el momento, si bien es medio raro, no me parece que haya acá bastante madera como para cortar ninguna conclusión. Y como fuera, el asunto hizo bastante revuelo en los últimos meses del 2016 y en las postrimerías de ese mismo año, ya por el 4 de diciembre, culminó de una forma violenta. Un tipo llamado Edgar Madison Welch fue a la pizzería, esta Comet Ping Pong, con la intención de investigar por su cuenta, por supuesto armado hasta los dientes, para ver qué onda, qué estaría pasando y cuáles eran los asuntos turbios que se estarían gestando en el sótano de la pizzería. El tipo, por supuesto, fue como Inspector Gadget con el cargador de su buena lupa de asalto bien cargadita, y obviamente el asunto no terminó muy bien porque entró violentamente a la pizzería y pegó creo que 3 tiros por ahí, no mató a nadie, pero digamos que tiró un par de tiros. Como nota a pie de página, un político republicano salió después de que pasó esto a decir en Twitter que el asunto del tiroteo estaba arreglado por los demócratas para distraer la atención de sus negocios turbios. Lo cual me parece bastante falopa teniendo en cuenta que le estás echando nafta al fuego de un tema que ya provocó un incidente armado. Medio hijo de puta si lo mirás con un parche en el ojo. Si bien las teorías conspirativas rara vez mueren por completo, sino que más bien se suelen quedar adormecidas hasta que aparece alguna nueva evidencia confirmatoria o algún hecho las despierta, esta bestia conspirativa durmió hasta más o menos el 2020 cuando reapareció con un tema de Justin Bieber, con Yummy o Yumi como le decimos en el barrio. El video de la canción de Justin generó bastante revuelo porque hay muchas personas que consideraron que estaba repleto de mensajes subliminales y que había algo turbio detrás del aspecto medio juguetón y turbina con el cual se lleva adelante la filmografía. De hecho, no es la primera vez que se intenta establecer que el rubio este fue desde muy chiquito abusado o fue víctima de alguna clase de trata o cosas así. Y convengamos igual que estar en la industria musical desde tan chiquito debe ser por sí mismo en condiciones normales bastante abusivo como entorno. Pero el video de Yami fue, digamos, el detonante para hacer explotar esta noción por el lado más turbio, ¿no? Se empezó a popularizar y a divulgar bastante la idea de que a Justin le habían dado de chiquito bastante amor, comprensión y ternura. Francamente no encontré nada muy raro en el video. Es medio flashero, tiene muchas cosas medio raras, pero no es lo más raro ni lo más turbio que vi en videos de música pop. A ver, lo cierto es que si pones cualquier video musical que sea más o menos ambiguo o raro, o que no tenga un tópico muy establecido y claro, y te pones en pos de buscar mensajes subliminales o interpretarlo con una idea que ya traías en el bolsillo de antemano, es bastante fácil que encuentres signos de que estás encontrando. Es bastante posible que encuentres signos de un mensaje oculto, porque nuestra realidad está repleta de símbolos polisémicos. Hay cosas con muchos significados por
todos lados. Si no me crees, una noche que salgas con tu grupo de amigos o amigas, pasá por un supermercado y decís, me espera un momento, compré una banana, pelala y empezá a comértela y vas a ver como de repente todos hacen una interpretación bastante curiosa del acto de comer esa banana. Jaja, picarón, te gusta el potasio. Y mientras más abstracto, más genérico sea el símbolo con el que estamos lidiando, más probable es que lo encontremos donde querramos verlo. Un ejemplo muy claro es el del triángulo que vimos hace un momento. Si te pones a buscar, vas a encontrar triángulos donde sea, porque somos capaces de representar muchísimas cosas muy distintas con los mismos símbolos. Y ya que estamos, vamos a hacer... Me acabo de morder la lengua de vuelta, la puta que me parió. Pero vamos a hacer un parate para hablar de símbolos porque es un tema bastante relevante en nuestra cuestión. Y la verdad que para hacerte un resumen del artículo de Wikipedia de un tema, me clavo una paja y te la dedico. Y ya que estamos, si no sabes cómo dedicar una paja, por ahí te voy a dejar un video para que veas cómo se hace. Spameame y decime Marta. Si bien en el video anterior de teorías conspirativas, que dura una puta hora, me saqué bastante las ganas de hablar de símbolos y de estas cuestiones, no está de más mencionar que nuestra mente es bastante propicia a encontrar significados y particularmente somos muy buenos para agarrar cualquier conjunto de cosas, elementos de cualquier naturaleza, pueden ser eventos en el tiempo, pueden ser, no sé, dibujos en una planilla, y darles una razón de ser, darles un valor semántico que nos interesa encontrar, que nos resulta relevante en el contexto en el que estamos o en la situación en la que estamos. Y como mencioné en el video del pitufo intergaláctico, las cosas para nosotros no necesariamente son cosas flotando en el espacio sin relación, sino que constantemente estamos creando una especie de mitología, estamos contando una historia a medida que experimentamos la realidad para interpretarla y para lidiar con ella, para interactuar como sistemas que somos con nuestro entorno y sobrevivir sobre todo. Esta propensión intensa que tenemos a atar cabos, a establecer relaciones, no es nada nuevo, no es nada sorprendente, creo yo, y hay un montón de bibliografía hablando de ello, aunque no vamos a meternos en eso ahora. Sí vamos a decir que la forma más evidente en la cual se denota esta característica de nuestra forma de ver la realidad está justamente en la visión y en la forma en la cual agarramos nuestro campo visual y establecemos relaciones entre los elementos que nos encontramos ahí adelante. Podríamos decir por ende que nuestra visión de la realidad es como sistémica, pero por defecto. Naturalmente vamos construyendo sistemas a medida que vemos el mundo. A esto lo resaltó muy bien y muy tempranamente la Escuela Gestáltica de Psicología, que probablemente te hayan comentado en la escuela o en la facultad, porque es una muy interesante y muy útil forma de entender nuestro campo de visión y cómo funciona. Decir que nuestra visión es sistémica por defecto implica decir que lo que estamos haciendo constantemente cuando miramos el mundo es establecer relaciones entre entes, ¿sí? Agarramos elementos de la realidad, los delimitamos, decimos acá empieza esto y acá termina, y acá empieza esto y acá termina, y luego de que ya tenemos delimitados estos elementos, empezamos a dibujar conexiones y decir, bueno, esto cómo interactúa con esto otro y a tratar de darle un sentido a lo que vemos. Por ejemplo, si yo te muestro esta foto, hola. No, equivocado. Hola, Julio. No, equivocado. Equivocado, me dice. Pará, vieja puta, nunca te equivocaste de número, la concha de tu hermana. Tendría que haber dicho, hola, Julio, el culo te llueve. Por ejemplo, si yo te muestro esta foto de tu culo y mi choto, no mentira, si yo te muestro esta foto no vas a ver 3 semicírculos y 3 triángulos incompletos, sino que vas a agarrar ese conjunto de elementos y hacer una pintura general, lo cual probablemente derive en que veas un triángulo blanco encima de las demás figuras. Dicho sea de paso, esa ilusión óptica que acabamos de ver se llama triángulo de Canizza y algún día me lo voy a tatuar en la nalga. Lo mismo pasa con símbolos no visuales, como una historia que nos cuentan, por ejemplo. Si alguien en la estación de tren te empieza a hablar casualmente de cómo están robando, celulares acá, los manotean, pasan corriendo, ni te das cuenta, ¡prac!, te lo manotean. No vas a evaluar el dato anecdótico como, voy a guardar esto en el cajón de cosas que me chupan un huevo, sino que inmediatamente vas a conectarlo con vos, vas a decir, ¿esto cómo me afecta a mí? Y probablemente utilices esta información para considerar con más detalle la posibilidad de sacar el celular en el medio del andén para scrollear Instagram o para contestar algún meme que te mandaron poniendo ja 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 cuando en realidad tenés esta cara de culo. Este sistema que vamos construyendo cuando interpretamos la realidad, cuando nos relacionamos con el mundo, no solamente tiene la particularidad de ser sistémico, valga la redundancia, sino que también está condicionado por nuestra intencionalidad. O sea, el mundo como lo vemos nosotros no es solamente un sistema, sino un sistema para mí. Hasta donde sabemos siempre que las cosas están filtradas por una conciencia, no son cosas así nomás, sino que son cosas para mí, son cosas
en relación con el yo que las está experimentando. Este hecho es muy importante para el tema del que estamos hablando porque nos alerta de lo hábiles que somos para encontrar conexiones sin siquiera tener que pensarlo. Este superpoder humano, podríamos inferir, debe haber sido una gran ventaja evolutiva cuando, no sé, teníamos que establecer una conexión entre unos nubarrones que se acercaban en el cielo y la posibilidad de salir a cazar. Pero más allá de sus poros, de sus pros, no sé ni lo que escribo. Más allá de las ventajas que pueda tener esta habilidad, hoy en día nos puede hacer muy frecuentemente pisar el palito con una malinterpretación de la realidad, que a veces puede ser peligrosa. Como para dar un ejemplo de esta agudez y volver a la cuestión de la que estábamos hablando, volvamos al tema de Justin Bieber. En un stream de Instagram alguien le pidió a Justin que se tocara la gorrita si era verdad lo que se decía del video de Yummy. El cantante se acomodó de hecho a la gorrita e inmediatamente se interpretó esto como una prueba fehaciente de que realmente el video de Yummy implica mensajes subliminales super turbios. How about these words right now in this pandemic? Suffering. Me parece que no es necesario comentar que estamos hablando de una de las personas más famosas del mundo haciendo un stream, y también que lo que la persona esta le pidió es bastante plausible sin que nadie le pida nada realmente. Que alguien teniendo un gorrito como el que tenía Justin se lo acomode no es muy raro. La verdad es que me sorprende que no le hayan pedido que parpadee si es un reptiliano. La persona que hizo este video resaltó el chat y lo dejó quieto en el mensaje que le interesaba conectar con el fenómeno de Justin acomodándose el gorrito. No vi todo el stream y no pienso verlo, no me pagan lo suficiente. De hecho no me pagan. Pero por lo que leí el tipo parece haberse acomodado el gorro varias veces, al punto que apareció una señora con tremenda cara de Estela Maris y le pidió que se dejara de acomodar el gorrito porque la distraía. La vieja se llamaba Suetor, es una especie de Susana Terminator. Lo importante de estos ejemplos no es hacernos los cancheros refutando alguna boludez de internet, sino resaltar que tanto en el caso del triángulo como en el del gorrito de Bieber, los signos son más bien modestos y aislados. Y en un lugar comercial concurrido como los pagos donde estaba esta pizzería Comet Ping Pong, tenemos una cantidad enorme de símbolos. Si con 3 semicírculos y un par de líneas o con un gorrito podemos establecer una conexión tan eficazmente y tan rápidamente, imagínate con los escaparates y la cartelería que debe haber copiosamente posicionada por todos lados en una avenida comercial. Nos hacemos un banquete de pareidolias, tremendo festival de la blasfemia, diría Dross. No tengo información suficiente para acusar o defender a nadie en esta cuestión, pero me parece muy importante resaltar y cuidarnos de no dejarnos llevar por el fortísimo impulso que naturalmente tenemos hacia el establecimiento de conexiones. El vínculo entre la pizza y la pedofilia es simplemente muy sencillo de establecer y sostener. Una vez que establecemos como premisa que la pizza es sinónimo de pedofilia, vamos a empezar a encontrar un montón de artistas por todos lados que se refieren al tema, que hablan de pizza y que no lo hacen con los términos más sobrios, porque la pizza es extremadamente popular. Hay mucha gente hablando de ella, comentando cómo le gusta, haciendo chistes fetichistas sobre lo mucho que les gusta comerse una buena, turgente y venosa pizza de mozzarella africana. Todo legal, no homo. Lo que quiero decir es que es muy fácil establecer una conexión entre una pieza común de comida chatarra y alguna actividad sexual reprobable. Y si nos ponemos a buscar gente hablando de pizza, lo más probable es que nos encontremos más personas diciendo concupiscentemente ¡ah, qué placer comerme una buena pizza! Y mirando a la cámara como si estuvieran a punto de desatar una vorágine de sexo y sangre, que gente diciendo ¡oh, mis estimados contertulios, el día de hoy tengo un antojo de carbohidratos! Tal vez me anime e ingiera una porción de pizza al llegar a casa. Digo esto porque una vez que se estableció una conexión tripartita entre pizza, pedofilia y los demócratas, se empezó a utilizar la pizza como una especie de pederastómetro o pederastrómetro, pederastrimetrónomo. Cualquier artista o persona influyente que hablase de pizza o de algún tema semejante se convertía inmediatamente en un punto más a favor de la teoría. Pero si lo pensamos en un contexto bipartidista como el yanqui, encontrar artistas que tengan una postura política y que hayan hablado en algún momento de toda su carrera de pizza o canibalismo o cualquier otra cosa turbia no es tan raro. Hay muchos artistas generando mucho contenido todo el día y la política estadounidense es muy relevante no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. El problema para mí detrás de este patrón con el cual se intenta establecer que la teoría es cierta a través de encontrar ejemplos que parecen probarla, es realmente viejo como el hombre. O sea, como un hombre viejo. O como una mujer vieja también, como tu vieja. A lo que me estoy refiriendo es a lo que en psicología se conoce como el sesgo de confirmación. ¿Qué joraca es eso? Esencialmente es la tendencia de nuestra psiquis a buscar datos que confirmen lo que ya creemos de antemano. Cuando empezamos a investigar algo,
Usualmente ya tenemos una postura formada, ya tenemos una teoría y de hecho se recomienda en general que antes de encaminar una investigación tengamos premisas o tengamos alguna hipótesis que tratamos de probar o refutar. El problema es que cuando trabajamos de este modo pasamos mucho tiempo tratando de encontrar datos que refuercen la convicción que ya traemos de antemano, lo cual es sumamente problemático. Hay un estudio muy famoso que fue llevado adelante en 1960 por Peter Wasson o Peter Wasson o Peter Wasson, Peter Languila, en el cual se le daba a unos estudiantes un conjunto, una serie de 3 números, los cuales correspondían a una secuencia que tenían que descifrar. O sea, tenían que encontrar el patrón, la regla a la que obedecía esa secuencia de 3 números que se les estaba dando. La forma en la cual se daba el juego era que ellos podían proponer series de 3 números por su cuenta y el investigador les tenía que confirmar o negar si se trataba de hecho de algún número que perteneciese al patrón que él tenía en mente. Así, por ejemplo, se les dio 2, 4, 6 y la mayoría inmediatamente pensó en pares ascendentes. 6, 8, 10. Sí. 14, 16, 18. El culo te llueve. 200, 202, 204, 128, 130, 132, 102, 104, 106. ¿Querés sentir 7? Digo, sí, sí, sí. Números pares ascendentes, viejo puto. No. La secuencia era simplemente de números ascendentes. 10, 21, 37, 1, 500, 501. Cualquier tríada ascendente en la que pudieras pensar era parte del conjunto. El problema esencial acá es que los participantes se concentraron en buscar datos que confirmasen lo que ya creían de antemano. Si estaban pensando que eran pares ascendentes, lo primero que tendrían que haber hecho no es probar con otro grupo de pares ascendentes, sino con algún conjunto que rompiese esa regla. Por ejemplo, tirar 1, 2, 3. Cuando el investigador les hubiera dicho sí, esos 3 números también forman parte de la regla, inmediatamente se probaba que no eran pares ascendentes. La clave detrás de todo esto es que hipótesis distintas pueden ser probadas por los mismos conjuntos de datos. O sea que podés confirmar un montón de teorías distintas agarrando los mismos ejemplos. Imaginemos que vas al kiosco y no encontrás rocklets. Epa, vas a otro y lo mismo. Vas a un tercero y lo mismo. En todos los kioscos a los que vas preguntás: hola, ¿tiene rocklets? No. Te contesta el viejo que atiende sacudiéndose la nicotina del bigote cincuentón, o la señora de turno o el pibito part-time juntándose el mango que le garantice un coma etílico el próximo sábado. Después de un par de casos probablemente vayas con la teoría bajo el brazo de no hay más rocklets, hay desabastecimiento global de rocklets. Es el fin del mundo. Esto que estamos haciendo al ir a cada kiosco y preguntar por un dato que confirma nuestra teoría se llama verificación por enumeración de casos positivos y es algo que Francis Bacon ya mencionó hace como 3 siglos. Con este método, después de 10 kioscos que recorres y en los cuales todos te dicen no hay rocklets, podés sentir que tu teoría está indefectiblemente confirmada. No hay más rocklets. Pero de repente te cruzas con alguien más en uno de los kioscos que ves que pregunta: hola, ¿tienes sugus? No. Le contestan. Le consultás qué onda y resulta que esta otra persona tenía la teoría de que lo que está faltando no son rocklets, sino que son sugus. Para esta persona hay una escasez global de sugus y también es el fin del mundo. No se la sacó de la galera, sino que fue a varios kioscos buscando unos buenos sugus y en todos les dijeron que no habían. Y es más, esta otra persona viene ultra convencida de que su teoría es correcta porque ya recorrió como 10, 15 kioscos y en todos va y pregunta lo mismo: hola, ¿tienes sugus? Y le dicen no. Entonces dice: hey, evidentemente mi tesis era cierta. Para resolver el misterio se acercan al viejo del kiosco que mientras repone las pituzas de limón de un anaquel les contesta: sí, pibes, lo que pasa es que no están viniendo productos de Arcor. Oh my god. Resulta que ambos se centraron en confirmar sus teorías iniciales, pero ambas, tanto la escasez de sugus como la escasez de rocklets, son compatibles como tesis, porque son subconjuntos de escasez de Arcor. Nuestro ejemplo tal vez sea un poco más cotidiano o entendible, pero el experimento de Peter Wasson es, como él mismo dice, mucho más poderoso, porque en su caso el número de instancias de confirmación es teóricamente infinito. Una persona podría aventurar tríos de pares ascendentes técnicamente para siempre. Esto es re loco porque implica decir que se podría acumular evidencia infinita de una teoría y seguir estando equivocado. Mucho mejor lo dijo von Wright Roberto cuando escribió que ninguna instancia de confirmación de una ley es una instancia verificatoria, pero cualquier instancia de contradicción es una instancia falsificatoria o refutatoria. A ver, todo esto es teórico y no significa que no podamos hacer ninguna clase de asunción sobre la realidad solamente porque no somos capaces de verificar irrefutablemente un hecho o un postulado. Por lo general lo más conveniente es tomar un acercamiento de mientras funcione o hasta que se demuestre lo contrario. Podemos hacernos una buena paja filosófica relativizando totalmente cualquier forma de conocimiento con este argumento, pero lo cierto es que
Todo el tiempo para existir en este mundo necesitamos tomar decisiones que implican asumir cosas sobre la realidad. Si bien no tenemos en teoría forma de establecer verdades absolutas, eso no implica que no podamos establecer verdades que, hasta que se demuestre lo contrario, funcionan. Si calentas un metal se va a dilatar. Ciertamente nunca vas a poder calentar todos los metales que hay en el universo para comprobar 100% que todos los metales se dilatan, pero lo cierto es que hasta que se demuestre lo contrario, vamos a asumir que el metal se dilata cuando lo calentás. De todos modos, haciendo estas salvedades nos debería servir tener en cuenta el sesgo de confirmación para levantar una ceja cada vez que vemos teorías medio rebuscadas y que solamente tienen datos confirmatorios para respaldarse. Que pueda citar 5, 10 o 100 ejemplos que parecen confirmar una conexión entre el Partido Demócrata, la pizza y la pedofilia, realmente no dice demasiado. Por lo menos estaría bueno ver cuántos casos hay que refutan la teoría. Cuántas personas que tienen una relación con el Partido Demócrata jamás han sido vistas en cosas macabras o hablando de pizza o cosas así. Igual tampoco me estoy poniendo en pie de guerra, la verdad es que me resulta bastante lógico establecer una conexión entre el satanismo, la pedofilia y la grande de Musa. Mirá Quito Pizza, boludo, tremendo come pibes. Las limitaciones de la teoría de Pizzagate se hicieron ver cuando apareció información contrastante que negaba los supuestos de los conspiranoicos. Por ejemplo, se decía que en el sótano de Comet Ping Pong se realizaban rituales satánicos y que había grabaciones presuntamente viniendo de ese sótano, pero luego se probó que el lugar ni siquiera tiene sótano. Sin embargo, ante la evidencia contraria, los suscriptores de la teoría recurrieron al abandono total de la localización. Esta clase de movimiento o táctica es muy común cuando hablamos de teorías conspirativas. La norma es que la simbología y los mecanismos de los conspiradores sean lo más etéreos posible. Que la teoría dependa de un lugar físico de la pizzería, por ejemplo, es problemático para un conspiranoico porque está exponiendo la tesis a la posibilidad de una contrastación empírica que podría refutarla. Como fuera, la reconfiguración de la teoría de Pizzagate parece venir de la mano de un abandono total de la localización geográfica, de los rituales y de las cuestiones turbias. Y un alegato que me llamó bastante la atención cuando scrolleaba foros para ver qué decían realmente los suscriptores de esta teoría es que la teoría es cierta porque no hay ninguna prueba en contra. Es muy extraño tratar de sostener una teoría de ese modo porque en general los que sostienen una postura son los encargados de establecer cómo se conecta con el resto de los hechos conocidos del mundo. A ver, no puedo decir que algo es verdad porque no se demostró su negación. No puedo venir y decirte, che, ¿sabes qué? Los unicornios existen porque nunca me demostraste que no existen fehacientemente. Ahí el que está postulando algo soy yo. Si te estoy diciendo que los unicornios existen, me conviene mostrarte uno. Más extremo aún, imagínate que viene alguien y te dice, che, ¿sabes qué? Vos sos un pedófilo porque nunca demostraste que no lo sos. ¿Te das cuenta de lo absurdo que resulta este mecanismo si lo intentamos aplicar de forma general? Pero en fin, como dijimos antes, el escándalo pizzero fue un hashtag bastante momentáneo y fuertemente vinculado con la cuestión electoral yankee de allá del 2016. El reflote del 2020, que arrancó con el video Yummy de Justin Bieber, adoptó una faz mucho más general y un poco distante del aspecto partidista. Para enfatizar esto, por lo que vi, se suele resaltar que no son solamente los Clinton los que están involucrados con esta cuestión, sino otros grupos varios como los judíos, las corporaciones, los Menyazo. Cualquier conjunto de personas que suele ser tomado para el churrete es susceptible de ser metido en el asunto. Se trata en suma de gente muy poderosa utilizando su influencia para hacer el mal. De aquí en más podríamos decir que Pizzagate como que se fusionó con otro conjunto de hipótesis que andaban ahí danzando por el espectro conspiranoico y volvió en forma de fichas, en forma de QAnon. Acá sí que nos metemos en un rabbit hole de la puta madre. La verdad es que QAnon es bastante más falopa y no me divierte tanto, así que la voy a encarar un poco más rápido. A ver, los inicios de esta teoría se remontan a octubre del 2017 y el grueso de su retórica se la debemos a un anónimo de 4chan, cuando no. El anónimo se autodenomina Q, en referencia a un símbolo utilizado por el Departamento de Energía Yankee para denotar cosas clasificadas o algo así. Por eso hablamos de QAnon, el anónimo Q. Las proclamas de este teórico reputable, son mucho más descabelladas que las que vimos con Pizzagate. Sí, mucho más alocadas que la idea de que Hillary Clinton hace rituales satánicos donde canibaliza a niños en el sótano de una pizzería. No, pero posta, los alegatos de Q son uno más falopa que el otro y la verdad es que a simple vista al menos no parecen tener ni pies ni cabeza. Por ejemplo, sugieren que la canciller germana Angela Merkel es la nieta de Hitler, que un grupo de judíos satánicos lideran un culto de pedofilia, que el ambiente hollywoodense de principio a fin es un templo vivo a la pederastía, y por supuesto que los demócratas son parte de toda esta cuestión y que se dedican a la trata de menores, a los ritos diabólicos y en sus tiempos libres juegan al Plantas vs Zombies o algo así. Lo más loco de la mitología cuanónica es que Donald Trump es una especie de sujeto mesiánico, una figura
bíblica que se la pasa luchando tras bambalinas con los judíos sectarios, satánicos, pedófilos, amantes de la pizza, de ananá. Está re para hacer un manga con toda esa ensalada. Al expresidente se lo vinculó con un montón de predicciones que nunca se realizaron, como que cuando asumiera el cargo de presidente iba a mandar presos a un montón de personajes oscuros del Partido Demócrata y cosas así. Otra cosa que me disgusta es que muy frecuentemente políticos republicanos utilizaron la simbología de Q, evidentemente para amasar un par de votos en sus distritos. Como se suele hacer en esta clase de teorías, cuando aparecen datos contrarios, como por ejemplo cuando alguna de las predicciones no se cumple, se imputa a un yerro voluntario o se acusa a los conspiradores de haber metido la mano para prevenir los sucesos que se consideraban inevitables. Si te la pones a leer, la cuestión de QAnon parece realmente un plagio malo de la mitología cristiana y está por todos lados minada de saltos de fe que aburren bastante. Porque cuando el argumento de alguien es solamente su convicción ciega, su fe, su creencia en una idea, se vuelve bastante difícil o bastante poco interesante discutir. Es lo mismo que cuando se trata de un sentimiento, no le puedes discutir a alguien cómo se siente. Claro que vale la pena discutir esta clase de cosas cuando, por ejemplo, la creencia o el sentir de alguien implica abordar el mundo de una forma hostil. Como fuere, si bien no se desvive en los orígenes del mundo, QAnon sí postula la consabida idea de un evento apocalíptico. La tormenta, como le dicen, sería el evento histórico en el cual se derribaría por fin el círculo diabólico y marcharía a presa Hillary Clinton y toda su comitiva de judeopedófilos come pizza. Tal vez me cuesta tomar en serio esto porque La Tormenta se llamaba una novela que daban en Canal 13 o en Canal 9 o por ahí. La identidad de Kuno se descubrió en forma fehaciente y según Travis View y algunos otros autores que citaba el artículo de Wikipedia que leí para entender esta mierda, es altamente improbable que se trate de una sola persona. La identidad está desperdigada y difuminada, particularmente por el sistema de usuarios que utiliza 4chan, que no se trata de identificarte a vos con una cuenta en particular, sino que te genera un trip code, que es una especie de hash que vos utilizás para identificarte cuando dejas un mensaje. Pero como dijimos antes, estas cosas ambiguas, estas neblinas, le sientan muy bien a las teorías conspirativas porque les permiten dibujar la escena cada vez que se les complica. Cuando empecé a investigar para este video poronga no sabía que Pizzagate y QAnon eran la misma cosa o se habían combinado. Y después de darme cuenta de eso pensé en separarlos en un video, pero la verdad es que con lo poco interesante que se me hizo QAnon dije más sí, vaya y pase. Pero en síntesis, cuando hablamos de teorías conspirativas suele ser bastante cómodo pararnos desde la tranquilidad de la parodia. Y lo cierto es que hay un encanto especial en esta clase de maquinaciones que las vuelve muy interesantes. Sin embargo, a veces las cosas se van un poco de las manos y la realidad aparece para recordarnos que andar atando cabos irresponsablemente, más no sea por diversión, puede ser bastante peligroso. En el caso de la conspiración de Pizzagate, el encargado de romper por primera vez la cuarta pared fue este tipo Edgar Madison Welch, que fue a la pizzería y disparó un par de tiros. Contale. Hail Hitler. Y antes de eso, por supuesto, hubo acoso, llamadas y amenazas de muerte para un montón de dueños de locales de la zona. También, por supuesto, está el ejemplo de la chica esta que iba en un taxi y que escuchó que el taxista hablaba aparentemente en código utilizando la simbología de Pizzagate. Sería bastante curioso que esto fuera cierto, por más que parece que no es el caso, porque sin embargo resultaría que Pizzagate se convierte en una especie de profecía autocumplida. Podría tranquilamente ser todo falso, pero al haber hecho la trama, al haber establecido la simbología necesaria, puede que les hayamos dado un código, un protocolo de comunicación a los pedófilos reales. Bueno, en el caso de QAnon, que ya dijimos que es bastante más falopa, hubo varios casos turbios. Hubo gente armada, hubo secuestros de niños y hubo un asesinato, el caso de Francali. Por otro lado, hay un hecho que no tiene que ignorarse y es que pedofilia y casos de gente haciendo cosas reprobables en general hay por doquier. Pero que haya casos de círculos de pederastas que se encargan de utilizar su influencia para violar niños no significa que tengamos piedra libre para empezar a linchar gente o echarle la culpa a cualquiera que nos resulte sospechoso de ser parte de estos grupos oscuros. Lamentablemente el pensamiento grupal de los foros anónimos no suele ser el mejor contexto para llevar adelante una investigación seria. Y eso es más o menos todo, che. Bueno, chao.